En este video te voy a explicar las únicas 3 cosas que deberías decir cuando estás vendiendo un servicio, cerrando una venta para que tus potenciales clientes no paren de comprar tus servicios o tus productos. Y este tema surge porque hablando con mi equipo de ventas, en las reuniones diarias y revisando las llamadas que tienen con potenciales clientes, me di cuenta que estaban cometiendo un error muy grande. Y es que el problema es que la mayoría de personas cuando vende explica tanto las cosas que termina educando al prospecto. ¿Y por qué esto es malo? Porque cuando vos educás a una persona y no la liderás, lo que va a hacer esa persona es agarrar lápiz, papel, decir, ok, esto está muy bueno, déjame que voy y lo intento solo y listo, no lo ves nunca más. Y esto a mí me pasó cuando estaba empezando mi primer negocio, que yo le decía a mis prospectos todo lo que íbamos a implementar y yo decía, vamos a hacer esto y vamos a implementar aquello, vamos a hacer un onboarding de esto, vamos a hacer otro. Les mostraba absolutamente toda la estrategia, me decían, esto está buenísimo, y al final nunca me compraban. Y lo que aprendí en ese momento, y quiero que te lo grabes bien en la cabeza antes de empezar este video, es que las personas no compran servicios ni información. Las personas compran una transformación. Y cuando entendí esto, mi negocio explotó. Pasé a hacer hasta $280,000 en cash collected en un solo mes, y ayudé a clientes como Joseph a pasar de $20,000 a $60,000 cash collected en tan solo un mes, aplicando todo esto que te voy a decir. Y fue también lo que ayudó a Bastian a escalar su agencia de contenido a $25,000 en tan solo 6 meses y a Nicolás a escalar su consultoría de YouTube a $14,000 en 3 meses. Y estas 3 cuestiones que te voy a explicar y que tenés que usar siempre que vendas un producto o servicio están relacionadas con los 3 tipos de declaraciones que explica Aristóteles en la retórica. Y estas 3 declaraciones son el ethos, el pathos y el logos, que son las 3 formas fundamentales de persuasión que tenés que saber siempre que vendas lo que sea. El ethos es básicamente generar credibilidad en lo que estás diciendo. El pathos es conectar con la emoción y el logos es lograr persuadir mediante el uso de la lógica. Y ahora, entendiendo estos 3 principios fundamentales de persuasión, vas a ver cómo aplicarlos en estos 3 pasos que te voy a decir para cerrar cualquier venta. El paso 1 son las preguntas. Y me vas a decir, pero es obvio que son las preguntas, y es que la mayoría de personas no lo entienden. El 70% de una venta es preguntar, no hablar, porque si vos haces buenas preguntas, vas a hacer que el cliente llegue solo a la conclusión de que necesita tu servicio. La mayoría de vendedores hace un par de preguntas y después agarra y empieza a desplegar todo su conocimiento, información, empieza a educar, el prospecto se aburre y se va. Lo que tenemos que hacer es agarrar y hacer preguntas como, ¿cuál es el mayor desafío que estás teniendo con este problema? Si pudieras resolver este problema en los próximos 30 días, ¿qué cambiaría para vos? ¿O cómo cambiaría tu vida si lográs esta transformación? Preguntas que le hagan pensar a la persona y que le hagan darse cuenta de que tiene el problema que vos sos capaz de resolver. Y así eventualmente cuando vos llegues a presentar tu solución, la manera en la que vos vas a resolver su problema, la persona termine conectando con esa solución. Y también puedes hacer preguntas más específicas de tu servicio. Por ejemplo, si estás ofreciendo un servicio de llamada de ventas para personas que venden un servicio high ticket, suponete que le estás vendiendo a una empresa que vende un software de $10,000 y vos le querés ofrecer un servicio para agendarle llamadas con potenciales clientes para que le vendan ese servicio, vas y le podés preguntar, bueno Diego, y contame, ¿cuántas llamadas estás agendando por día? Y si vos le haces esta pregunta sabiendo que no agendan ni una llamada por día, porque seguramente son pésimos, ahí le estás haciendo que se dé cuenta solo de que está haciendo algo mal, sin necesariamente decirle que lo está haciendo mal. Simplemente le haces entender, le decís, ah no, por día no estás agendando, estás agendando por mes. O te va a decir, no, por día no, agendo 10 por mes. Y vos decís, ah, ok, bien. Y listo, no le decís más nada. Entonces por eso, mientras más preguntas hagas, más va a entender tu potencial cliente los dolores que tiene, pero siempre y cuando sean preguntas estratégicas. Si empezás a hacer preguntas como si fuera una entrevista y te pones a pensar y le decís, ¿y esto cómo es? ¿Y esto otro cómo es? Y no redirige a ningún lado, entonces tampoco tiene sentido. Todas las preguntas tienen que ser con una intención, y es como cuando un abogado le hace una pregunta a un testigo, ya sabiendo la respuesta, vos tenés que actuar igual. Solo tenés que preguntar cosas de las que sabés la respuesta. Y ahora, el primer paso eran las preguntas, el segundo paso es el parafraseo, es decir, reflejar todo lo que nuestro potencial cliente nos está diciendo. Y nuevamente te puedes estar diciendo, pero ¿cómo puede ser que sea esto? Y es que el 99% de los vendedores no usa el parafraseo cuando está vendiendo. ¿Y qué es esto? Es que prácticamente cada vez que tu potencial cliente diga algo importante, repetirlo vos con tus propias palabras. Entonces, por ejemplo, si el prospecto dice, bueno, es que la verdad que estoy agendando 10 llamadas por mes, tengo un VA y un asistente virtual que me ayuda, pero la verdad que no da resultados, vos ahí le vas a responder. Entonces me dijiste que estás agendando 10 llamadas al mes, ¿cierto? Sí. Y me dijiste que tenés a un VA y un asistente que está trabajando para vos, pero no ves ningún resultado. Sí, perfecto. Y ahí incluso podés inducir lo que él está pensando. Y lo que a vos te preocupa en ese caso también es que estás pagando software de prospección y le estás pagando a alguien y no estás viendo ningún resultado, ¿cierto? Y ahí te va a decir que sí. ¿Y por qué funciona también esto? En primer lugar, porque el prospecto se siente escuchado. Muchas veces los vendedores están tan preocupados por ver qué van a decir
cuando el prospecto termina de hablar, que se olvidan de escuchar y de entender y de ponerse en lugar de la persona y ver qué es lo que está necesitando. Si vos lográs hacer que el prospecto se sienta escuchado y haces que él llegue solo al razonamiento que necesita el servicio y le activás el principio de consistencia haciéndole preguntas en las cuales te responda que sí, vas a estar ahí cada vez más cerca de la venta. Y esto también es lisa y llanamente una cuestión psicológica que tenés que tener como vendedor, que es que mientras menos pienses en la venta, más vas a vender. El vendedor que menos piensa en la venta es el que más vende, y te lo tenés que grabar en la cabeza constantemente mientras vayas por todo el proceso de venta, y no importa si estás cerrando una venta de $1000 o de $10.000, te lo tenés que grabar en la cabeza. Y entonces vimos que el primer paso son las preguntas, el segundo paso es el parafraseo. Vamos a ir al tercer paso, pero solo vas a pasar este paso una vez que ya estés seguro que la persona necesita el servicio. Y este tercer paso son las historias que rompen creencias limitantes. Si el prospecto todavía tiene dudas de que tiene el problema o de que la potencial solución que vos tenés, porque a esta altura del proceso todavía no le has dicho, explicado claramente el paso a paso de tu solución, no le has dicho precio, si todavía tiene dudas de que tu servicio le puede ayudar o de que él tiene el dolor, lo peor que puedes hacer es agarrar y empezar a traerle datos y fundamentos lógicos, porque acá la persona no necesita más de eso. La persona tiene que ser atacada por otro lado, y acá es cuando traemos los principios de Aristóteles que hablamos al principio, que son el ethos y el pathos. Tenemos que lograr hacer que conecte con la emoción y tenemos que generarle credibilidad. Y por eso lo que vamos a hacer es contarle una historia breve de cómo otra persona que estaba en una situación igual o similar a la de él logró anteponerse sus obstáculos, pasó la situación en la que estaba a la situación B. Entonces supongámonos que tenemos a un coach fitness o de fútbol o de un deporte, lo que sea, y en la llamada nos trae con la objeción, antes de plantear lo que sea, de la verdad igual no sé si esto se puede solucionar porque mi nicho es muy pequeño, no creo que haya la suficiente gente para poder crecer mi negocio hacia donde yo quiero que crezca. Si el prospecto nos dice esto, tenemos dos alternativas. La primera es si tenemos nosotros un caso de éxito que pueda eliminar esa creencia limitante. Y la segunda es si no tenemos un caso de éxito, tenemos que buscar alguna persona en el mundo, un caso de estudio que no tiene que ser nuestro cliente, pero sí alguna persona que lo haya hecho para anteponerlo. Entonces supongamos que me dice eso, yo le contestaría, Diego, entiendo completamente la preocupación que tenés, porque es la misma preocupación que tuvo mi cliente Miguel cuando empezó a trabajar conmigo, coach de básquet. No sabía si podía adquirir clientes para trabajar de manera virtual, no sabía si iba a poder escalar a los $10.000, $15.000 al mes, porque no sabía si había mercado suficiente. Y lo que hicimos fue hacer una oferta que esté anichada para ese tipo de público, armar un sistema de adquisición de clientes acorde y estructurar una oferta de servicio virtual, y logramos escalar a los $10.000 al mes en tan solo 3 meses. ¿Y por qué esto termina funcionando? Simplemente porque la gente se ve reflejada en las historias, no necesita más fundamentos lógicos, sino que necesita ver a alguien que ya haya estado en una situación similar a la de él y que lo logró. Y también porque responde una de las principales preguntas que se hace a las personas cuando estén por contratar tu servicio, es que a toda esta persona le funcionó, pero ¿me va a funcionar a mí? Entonces la clave de esta etapa es que el prospecto sienta que ya funcionó para alguien que estaba en la misma situación en la que está ahora él. Para finalizar, y esto es muy importante y es lo que dije anteriormente, un error muy común que cometen la mayoría de vendedores es empezar a presentar el servicio y todos los detalles que tienen antes de que estén seguros de que el prospecto necesita su servicio. Si no están seguros de que lo necesita, tienen que seguir indagando, seguir haciendo preguntas, seguir parafraseando, seguir rompiendo creencias limitantes. Porque como les dije anteriormente, así como un abogado no hace ninguna pregunta que no sepa cuál va a ser la respuesta, un buen vendedor no tiene que presentar nunca la oferta si no está seguro que el potencial cliente le puede llegar a decir que sí. Y si ya llegamos al punto en el que la persona es 100% consciente del problema que tiene y tiene el dolor y exaltamos el dolor, recién ahí vamos y le decimos, ok, ¿querés saber cómo funcionan mis servicios? ¿Querés saber cómo funciona mi programa? ¿Querés saber qué es lo que tengo para ofrecerte? Y ahí sí empezamos a explicarle cómo funciona nuestra oferta. Entonces, para concluir, si querés lograr ser tan bueno vendiendo que no paren de comprarte, tenés que usar estos 3 pasos: las preguntas, el parafraseo y las historias que rompan creencias. Y si aplicás esto, vas a notar cómo la gente se vende sola. Espero que te haya servido, nunca te rindas y nos vemos en la próxima.